Mecanismos de la regulación de la presión arterial. Antes de comenzar con conocer cuáles son estos mecanismos, debemos saber qué es presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujarse contra las paredes de las arterias, y esto ocurre cada vez que el corazón late o bombea sangre hacia las arterias. La presión arterial sistemática apropiada es el requerimiento único de la mayor importancia para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Sin suficiente presión arterial, el cerebro y el corazón no reciben lo suficiente flujo sanguíneo, sin importar que los ajustes que hacen en los mecanismos de control locales en su resistencia vascular. La presión arterial excesiva impone demandas innecesarias sobre el corazón y los vasos, por lo que la presión arterial está vigilada de manera continua por sensores ubicados dentro del organismo. Siempre que la presión arterial varía desde lo normal, se inician múltiples respuestas reflejas que causan los ajustes del gasto cardíaco y la resistencia periférica total necesaria para regresar a la presión arterial de su valor normal. Y estos ajustes o mecanismos de regulación de la presión arterial son los que vamos a ver a continuación. Existen varios tipos de mecanismos de regulación de la presión arterial, por lo que para una mayor comprensión se dividen en dos grupos: los de localización, que se puede ser como los de autorregulación y sistemáticos, y los de tiempo, que puede ser corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Autorregulación: el control del flujo sanguíneo según sus propias necesidades. Es una función beneficiosa para el tejido, ya que permite aportar el oxígeno y los nutrientes y eliminar los productos desechos. Dentro de esta categoría encontramos la teoría miógena de la autorregulación, que sugiere que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción automática de los músculos lisos de las paredes. Con presiones bajas, el grado de estiramiento de los vasos es menor y el músculo liso se relaja, disminuyendo la resistencia vascular y permitiendo que el flujo se mantenga relativamente constante. La teoría metabólica de la autorregulación sugiere que cuando la presión arterial aumenta, el flujo sanguíneo es excesivo. El exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes hacia los tejidos. Esto provoca una constricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad. Los sistémicos es un ajuste vascular generalizados y sistémicos, y esto puede ser por sistemas nerviosos y un sistema humoral. El sistema nervioso tiene una estimulación simpática que produce una vasoconstricción, lo que aumenta la actividad del bombeo y aumenta la frecuencia cardíaca. Y una estimulación parasimpática que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la actividad de bombeo. O sea, son dos funciones distintas. El sistema humoral, que secreta hormonas hacia la circulación, y la circulación, que producen efectos en su función. Algunas de las hormonas que tienen efectos importantes en la función circulatoria son la noradrenalina y adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina, que actúan como vasoconstrictores. Los mecanismos de regulación de la presión arterial por tiempo. A corto plazo tenemos que se activa rápidamente de segundos y a minutos. Y aquí tenemos las respuestas isquémicas del sistema nervioso central, que controla la presión arterial por el centro vasomotor. Tenemos a los quimiorreceptores arteriales periféricos en los cuerpos carótidos y aórticos, que tienen un índice muy alto de flujo sanguíneo. Estos receptores se activan por el descenso de la presión parcial del oxígeno y también por el incremento de la presión parcial del dióxido de carbono. Los quimiorreceptores ejercen sus efectos principales en la respiración, pero también en la activación de la vasoconstricción. Cuando hay una hipoxia, esto estimula a los quimiorreceptores y esta estimulación eleva la presión sanguínea, lo cual mejora el flujo sanguíneo. Asimismo, tenemos los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores de estiramiento en las paredes del corazón y vasos sanguíneos. Los receptores del seno carótido y del callo aórtico, que vigilan la circulación arterial. Los vasoreceptores se estimulan por la distensión de las estructuras en las cuales se localizan. Por ello, emiten señales a mayor velocidad cuando se eleva la presión en estas estructuras. El aumento en la descarga de los vasoreceptores inhibe la descarga tónica de los nervios simpáticos, y esto excita los nervios vagales del corazón, y este cambio de los nervios genera la vasodilatación, venodilatación, la caída de la presión sanguínea, la braquicardia y el descenso del gasto cardíaco.
En el mecanismo a mediano plazo tenemos que se activa de 30 a 60 minutos. Dentro de esta categoría pues tenemos el sistema renina-angiotensina, que es un mecanismo que se inicia por la hipoperfusión renal, donde al aumentar la presión arterial, el flujo sanguíneo renal produce reacciones intrínsecas en el riñón que desencadenan el sistema. Está la regulación por vasculatura por estrés, que es la presión arterial, pues produce un estiramiento a nivel del vaso sanguíneo. Este estiramiento ayuda a regular la presión arterial. Asimismo está el desplazamiento de líquidos. Esto consiste en que si la presión arterial está muy elevada, causa que el líquido salga de la circulación y entre en los tejidos, y todo lo contrario si la presión arterial está baja, lo que causa que el líquido se transporte del interior del celular a la circulación. A largo plazo tenemos que se activa por días y semanas, y aquí tenemos el sistema de líquido renal corporal, que ayuda a la regulación de la presión arterial por la regulación del volumen. Da balance al ingreso y eliminación de los líquidos relacionado a la homeostasis de líquidos en el organismo. Cuando hay un aumento de la volemia, causa un aumento de la presión arterial, lo que a su vez aumenta la perfusión del filtrado de la parte del riñón, que se produce un aumento de la excreción renal del agua y del sodio. La presión produce efectos diuréticos. Sin embargo, si la presión está normal, o sea, a 100 milímetros de mercurio, no se produce ningún defecto. Es a largo plazo porque el riñón está en constante funcionamiento, tratando de mantener la homeostasis del líquido en el organismo. Cabe mencionar que otra forma de organizar estos mecanismos de regulación para la presión arterial sería por regulación en corto plazo y por la regulación en largo plazo. En corto plazo los mecanismos neurológicos y mecanismos humorales, y en largo plazo los mecanismos renales y el volumen de líquido extracelular, que ya se explicaron anteriormente.